castor trabajador llamado Mateo rechazó descansar bajo el sol y decidió fortalecer su represa mucho más allá de lo necesario para el verano. Pero una raposa astuta y perezosa, Valerio, se burlaba de él llamándolo tonto y despreciando su paciencia. Sin embargo, una tormenta violenta pondrá a prueba quién está realmente preparado para sobrevivir y proteger lo que ama. Esta es la historia de cómo la paciencia se convierte en un superpoder que cambia destinos y salva vidas. Mateo era un castor conocido en todo el bosque por su corazón humilde, su diligencia constante y su fe inquebrantable en Dios. Vivía en un rincón tranquilo del valle, junto a un río cristalino que serpenteaba entre piedras pulidas y árboles centenarios. Ese río era su vida entera. De él bebía, en él pescaba, y junto a él había construido su represa, su hogar, su fortaleza. Esa represa no era una construcción ordinaria, era el fruto de años de trabajo paciente, tronco tras tronco, piedra tras piedra, cada elemento colocado con cuidado y con amor. Para Mateo, su represa representaba mucho más que un refugio. Era el símbolo de su perseverancia, de su capacidad de construir con sus propias manos un lugar seguro en medio de un mundo impredecible. Con la llegada de la primavera, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a calentar la tierra y el hielo de las montañas empezó a derretirse, Mateo sintió algo diferente en su corazón. Era como si una voz silenciosa le susurrara al alma, una guía divina que le indicaba que fortaleciera su represa mucho más allá de lo necesario para el verano que se avecinaba. No era una orden audible, ni una señal visible en el cielo. Era una certeza profunda, una convicción interna que llenaba su pecho y no lo dejaba en paz. Mateo no entendía completamente por qué debía hacerlo, pero había aprendido a lo largo de su vida que Dios habla de maneras misteriosas, y que confiar en esa voz era siempre la decisión correcta. Así comenzó su labor. Día tras día, desde el alba hasta el ocaso, Mateo se entregaba por completo a su misión. Cargaba troncos pesados desde lo más profundo del bosque, arrastrándolos con sus dientes y sus patas cortas y fuertes. Cortaba ramas gruesas, las apilaba con precisión, las entrelazaba con barro y piedras. El sudor caía por su frente peluda, sus músculos gemían de cansancio, su espalda dolía con cada esfuerzo. Pero él no se detenía. Apilaba cada tronco con cuidado, reforzaba las bases, elevaba las paredes de la represa, asegurándose de que cada piedra estuviera en su lugar exacto. Mientras la mayoría de los animales del bosque disfrutaban del sol cálido de la primavera, chapoteaban alegremente en el río, descansaban bajo la sombra fresca de los árboles y reían sin preocupaciones, Mateo trabajaba incansable. Estaba convencido de que la paciencia y la preparación eran sus mejores aliados, aunque no comprendiera aún completamente la razón detrás de su esfuerzo. Pero no todos comprendían su empeño. De hecho, había alguien que encontraba particularmente divertido burlarse del esfuerzo de Mateo. Ese alguien era Valerio, una raposa de pelaje rojo brillante, conocida en todo el bosque por su astucia, su lengua afilada y su amor desmedido por la pereza. Valerio era el tipo de animal que prefería vivir de lo que pudiera conseguir con el mínimo esfuerzo posible. Le gustaba pasar los días tumbado bajo los rayos del sol, estirándose perezosamente sobre las rocas tibias junto al río, riéndose de los esfuerzos ajenos y evitando cualquier tipo de trabajo. Para Valerio, la vida era demasiado corta como para desperdiciarla sudando y trabajando. Prefería la comodidad, el placer inmediato, la satisfacción rápida. Todas las tardes, cuando el sol estaba en lo alto del cielo y el calor era más intenso, Valerio pasaba junto a la represa de Mateo. Y todas las tardes, sin falta, lanzaba sus comentarios hirientes y burlones. «¡Qué tonto eres, Mateo! ¿Por qué trabajas tanto cuando el sol brilla y podrías estar descansando como yo?», le decía con sarcasmo, estirándose perezosamente sobre una roca tibia y mirándolo con ojos entrecerrados. «Mira a tu alrededor, castor, todos están disfrutando de la vida. Los patos nadan en el río, las ardillas juegan en los árboles, los ciervos descansan en la pradera. Pero tú sigues aquí, cargando troncos como un esclavo.
No te das cuenta de que estás desperdiciando tu tiempo. Nunca va a llover tanto como para que necesites una represa tan grande. Eres un tonto, Mateo. Un tonto obsesionado. Mateo, con su carácter humilde y paciente, no respondía a las provocaciones de Valerio. Simplemente bajaba la cabeza, respiraba hondo y continuaba con su trabajo. Pero las palabras de la raposa penetraban en su mente como espinas afiladas, y con el paso de los días, la fatiga comenzó a pesar sobre él de manera más intensa. Sus músculos clamaban por descanso, su espalda dolía cada vez más, y cada tronco que cargaba parecía más pesado que el anterior. Las mofas de Valerio aumentaban al igual que el cansancio que lentamente se apoderaba del cuerpo y del espíritu de Mateo. Pronto, otros animales del bosque comenzaron a unirse a las burlas de Valerio. Un grupo de ardillas parlanchinas reía desde las ramas altas de los robles, señalando a Mateo con sus pequeñas patas. Hasta un viejo búho, que solía ser considerado sabio por todos, movía la cabeza con desaprobación cada vez que veía pasar al castor cargando otro tronco. «Estás exagerando, Mateo. Tu represa ya es lo suficientemente fuerte. No tiene ningún sentido seguir trabajando así», decían los animales, haciendo eco de las palabras de Valerio. Una tarde especialmente calurosa, mientras Mateo arrastraba un tronco especialmente pesado por el camino rocoso que llevaba a su represa, sintió que sus fuerzas lo abandonaban. Se detuvo, jadeando con dificultad, y miró hacia el cielo azul y despejado que se extendía infinito sobre su cabeza. «¿Por qué estoy haciendo esto?», se preguntó en silencio, sintiendo por primera vez una duda profunda. Tal vez todos tienen razón. Tal vez soy realmente un tonto. Tal vez estoy desperdiciando mi vida en un esfuerzo inútil. En ese momento de duda y debilidad, cerró los ojos con fuerza y recordó la voz que había escuchado en su corazón al inicio de la primavera. Recordó la paz que sentía cuando confiaba en Dios, cuando entregaba sus esfuerzos sin esperar recompensa inmediata ni reconocimiento de los demás. Recordó que la paciencia no es simplemente esperar con los brazos cruzados, sino trabajar con fe mientras se espera que el propósito de Dios se revele. A pesar de todo el dolor, de todas las burlas, de toda la soledad que sentía, Mateo no cedió a la desesperanza. En lo profundo de su corazón fortalecía su fe y recordaba la sabiduría que le había sido enseñada desde pequeño. La paciencia es un superpoder, un don concedido por Dios para enfrentar lo imposible y superar las pruebas más difíciles. Así, con renovada determinación y con lágrimas silenciosas que se mezclaban con el sudor de su frente, Mateo continuó. Día tras día, tronco tras tronco, piedra tras piedra, fortaleciendo la represa con una paciencia imperturbable y una fe inquebrantable. Era verdaderamente una obra de amor, de previsión y de confianza absoluta en que todo tendría sentido en el momento adecuado. Mientras Valerio seguía riéndose desde su roca tibia, mientras las ardillas continuaban sus burlas desde lo alto de los árboles, y mientras los demás animales observaban con desconfianza y desaprobación, Mateo trabajaba en silencio, confiando en que la voz que había escuchado en su corazón no lo engañaba. Pasaron las semanas, y el verano llegó en todo su esplendor. El sol brillaba cada día con más fuerza, el cielo permanecía despejado y azul, y el calor se intensificaba hasta hacer que el aire vibrara sobre las piedras del camino. El río fluía tranquilo y cristalino, sus aguas reflejaban la luz dorada del mediodía, y todo en el bosque parecía perfecto, idílico, inmutable. Los animales disfrutaban de la abundancia del verano. Los peces saltaban en el río, las aves cantaban melodías alegres, los ciervos pastaban en las praderas verdes. Todo era paz, todo era calma, todo era felicidad. Valerio, por supuesto, estaba en su elemento. Pasaba los días tumbado en su lugar favorito, una roca plana y tibia junto al río, desde donde podía observar a Mateo sin tener que moverse demasiado. Cada tarde, cuando el castor pasaba cargando otro tronco, Valerio soltaba una carcajada burlona y gritaba sus comentarios con voz alta para que todos lo escucharan. «Miren al gran Mateo, el castor más tonto del bosque.
sigue trabajando mientras el resto de nosotros disfrutamos de la vida. ¡Qué desperdicio de tiempo y energía! Y los demás animales se reían, sacudiendo sus cabezas con lástima o desprecio. Pero Mateo no se detenía. Aunque su cuerpo estaba al límite del agotamiento, aunque sus patas temblaban con cada paso y su respiración era cada vez más pesada, continuaba su labor con una determinación que rayaba en lo sobrenatural. Ya no escuchaba realmente las burlas de Valerio. Ya no le importaban las miradas de desaprobación de los otros animales. Solo escuchaba esa voz interior, ese llamado silencioso que le recordaba que debía seguir, que debía terminar lo que había comenzado, que debía confiar hasta el final. Finalmente, después de semanas de trabajo incansable, Mateo colocó el último tronco en su lugar. La represa estaba completa. Era una estructura imponente, mucho más alta y más gruesa que cualquier represa que se hubiera visto antes en aquel bosque. Sus paredes eran sólidas como las de una fortaleza, sus bases profundamente hundidas en el lecho del río, cada tronco perfectamente entrelazado con los demás, cada piedra firmemente colocada. Mateo se sentó frente a su obra, exhausto pero en paz. Por primera vez en meses, permitió que su cuerpo descansara. Cerró los ojos y agradeció a Dios en silencio por haberle dado la fuerza para completar su misión, aunque todavía no comprendiera completamente por qué había sido necesaria. Esa misma noche, mientras Mateo dormía profundamente en su madriguera, agotado pero satisfecho, algo cambió en el aire del bosque. El viento, que durante todo el verano había soplado suave y cálido, comenzó a volverse frío y cortante. Las nubes empezaron a acumularse sobre las montañas lejanas, enormes y oscuras, cargadas de una furia que nadie había previsto. Los animales más viejos y sabios del bosque comenzaron a sentir una inquietud en sus huesos, un presentimiento de que algo terrible estaba por suceder. A la mañana siguiente, el cielo amaneció gris y amenazador. Las nubes negras cubrían completamente el horizonte y el aire estaba cargado de electricidad. Los pájaros dejaron de cantar, los ciervos buscaron refugio en lo profundo del bosque, las ardillas se escondieron en sus nidos, y entonces, sin previo aviso, comenzó a llover. No era una lluvia suave y reconfortante, era una lluvia violenta, torrencial, que caía del cielo como si los mismos cielos se hubieran abierto para descargar toda su furia sobre la tierra. La tormenta que descendió de las montañas esa mañana fue como ninguna otra que el bosque hubiera visto antes. El viento aullaba entre los árboles con una fuerza terrible, arrancando ramas y sacudiendo troncos centenarios. Los relámpagos iluminaban el cielo oscurecido con destellos cegadores, y los truenos retumbaban como tambores de guerra. La lluvia caía sin cesar, hora tras hora, convirtiendo los senderos en ríos de barro, inundando las madrigueras, arrastrando todo a su paso. El río, que durante todo el verano había fluido tranquilo y cristalino, se transformó en una bestia furiosa. Sus aguas crecieron rápidamente, desbordándose de su cauce, arrastrando árboles caídos, rocas enormes, todo lo que encontraba en su camino. La corriente era implacable, violenta, destructiva. Valerio, que había pasado todo el verano burlándose de Mateo desde su cómoda roca junto al río, se despertó esa mañana en su madriguera improvisada, una simple cueva poco profunda que había encontrado bajo unas raíces cerca de la orilla. Al principio no le dio importancia a la lluvia. Pensó que pasaría pronto, como siempre. Pero cuando el agua comenzó a filtrarse en su madriguera, cuando escuchó el rugido terrible del río crecido, cuando sintió cómo la tierra bajo sus patas comenzaba a ceder y deslizarse hacia la corriente, el pánico se apoderó de él. Intentó salir corriendo, pero ya era demasiado tarde. La entrada de su madriguera estaba bloqueada por el lodo y las ramas arrastradas por la corriente. El agua subía cada vez más rápido. Valerio se encontró atrapado, aterrorizado, sin escapatoria posible. Afuera la tormenta rugía con una furia imparable. El río se había convertido en un torrente salvaje que amenazaba con arrasar todo el valle. Los animales del bosque corrían desesperados buscando refugio en tierras más altas, pero muchos no lo lograban. La corriente arrastraba madrigueras enteras,
nidos, refugios improvisados. El caos era total. La destrucción era absoluta. Parecía que nada podría resistir la furia de aquella tormenta. Pero en medio de aquel desastre, en medio de aquella destrucción total, había algo que permanecía firme e inmóvil. La represa de Mateo resistía. Construida pacientemente durante meses, fortalecida más allá de lo necesario, cimentada en la fe y en la obediencia. A aquella voz silenciosa que había guiado al castor, la represa se mantenía sólida como una roca frente al embate furioso de las aguas. Las olas se estrellaban contra sus paredes sin poder derribarla. La corriente intentaba arrastrarla sin éxito. Los troncos y las piedras que Mateo había colocado con tanto cuidado resistían unidos, inquebrantables, protegiendo no solo su hogar, sino también todo lo que había detrás de ellos. Mateo, desde la seguridad de su madriguera seca y protegida dentro de la represa, escuchaba el rugido de la tormenta afuera. Pero no sentía miedo. Sentía una paz profunda, una certeza absoluta de que había hecho lo correcto, de que había obedecido el llamado de Dios, de que su paciencia había sido recompensada. Y entonces, en medio del estruendo de la tormenta, escuchó algo más. Escuchó un grito débil, desesperado, ahogado por el rugido del agua. Era un grito de socorro. Sin dudarlo un segundo, Mateo salió de la seguridad de su madriguera y se lanzó al agua tormentosa. Mateo nadó con todas sus fuerzas contra la corriente furiosa. Sus patas cortas remaban desesperadamente mientras el agua lo empujaba y lo golpeaba con escombros. Finalmente, entre el barro y las ramas arrastradas, lo vio. Era Valerio, aferrado a una rama que sobresalía de las ruinas de su madriguera, con el agua subiendo hasta su cuello. Sus ojos reflejaban terror absoluto. Valerio vio a Mateo acercándose y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mateo, por favor, ayúdame. Perdóname por todo lo que dije. Tenías razón, y yo estaba equivocado. Por favor, no me dejes morir aquí». Su voz era apenas audible, quebrada por el miedo y el arrepentimiento. Mateo no perdió tiempo en responder. Lo agarró firmemente por el cuello con sus dientes y comenzó a nadar de regreso hacia su represa. El peso de la raposa empapada hacía cada brazada monumental. La corriente intentaba arrastrarlos, pero Mateo no se rindió. Finalmente alcanzó la entrada de su represa y con un último esfuerzo arrastró a Valerio hasta el interior seco y seguro. Ambos cayeron al suelo, jadeando, tosiendo agua, exhaustos pero vivos. Valerio temblaba de frío y vergüenza. «Me salvaste la vida, Mateo. Después de todas mis burlas, me salvaste. No merecía tu ayuda. Soy un tonto. Tú eres el verdadero sabio. Tu paciencia, tu fe, tu trabajo incansable tenían un propósito. Dios te guió y yo fui ciego para verlo». Mateo sonrió con cansancio. «No te salvé porque lo merecieras, Valerio. Te salvé porque cada vida tiene valor ante Dios. La paciencia no es solo construir y esperar. Es también perdonar y mostrar misericordia. No construí esta represa solo para mí, sino para proteger a todos cuando llegara el momento». La tormenta continuó 2 días más, pero la represa resistió cada embate. Otros animales que habían perdido sus hogares encontraron refugio allí. Las ardillas que se habían burlado, el viejo búho, los conejos que habían reído, todos vinieron buscando protección, y Mateo los recibió sin resentimiento, solo con gratitud por cumplir el propósito divino. Cuando finalmente cesó la tormenta y el sol volvió a brillar, los animales contemplaron la destrucción que los rodeaba. Árboles arrancados, madrigueras destruidas, caminos borrados, pero la represa de Mateo permanecía intacta, imponente, testimonio del poder de la paciencia y la fe. Valerio fue el último en salir. Antes de marcharse, se volvió hacia Mateo. «Nunca olvidaré lo que aprendí aquí. La verdadera sabiduría está en la preparación paciente, en la fe inquebrantable, en el trabajo guiado por Dios. Me enseñaste que la paciencia no es debilidad, es el mayor superpoder que existe. Las recompensas llegan para quienes perseveran con humildad y fe».
Desde ese día, Valerio cambió completamente. Dejó atrás su pereza y comenzó a trabajar con diligencia, aprendiendo el valor de la preparación. Y cada vez que veía la represa del Castor, recordaba la lección más importante: que Dios recompensa a los pacientes, que la justicia divina siempre llega, y que aquellos que construyen con fe nunca serán avergonzados. La paciencia de Mateo salvó vidas y transformó corazones, demostrando que cuando confiamos en Dios y trabajamos con fe, lo imposible se vuelve posible. Así, la fábula del castor paciente y la raposa astuta enseña que la verdadera sabiduría reside en aquellos que esperan en Dios, trabajan con paciencia y aman sin condiciones.